¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Me pueden hablar? Sí, sí se Sí, profe, escucha. sí se escucha. Sí, ¿y cómo se ve? Extraordinaria. Se ve bien. Bueno, acá estoy grabando la clase de otro computador porque, bueno, mi PC explotó el domingo y, bueno, ya me compré otro, pero viene en camino, así que provisoriamente vamos a hacer, voy a grabar con dos usuarios, pero para la próxima clase la calidad del video debería ser mejor. Bueno, y decidí ocupar mi pizarra porque encontré que la clase pasada fue súper chacha, fue penca porque la tabla digitalizadora, no sé, pues, como que le resta un poquito de presencialidad al asunto, se vuelve fome. Aparte que la letra es difícil de escribir, así que después ustedes me dicen, pues, si prefieren de esta forma o de la otra forma, como con la tablet. Pero yo creo que esta forma es mejor. Lo importante es que se escuche bien y que se vea bien. ¿Ah? Así que eso, recibieron el correo que les mandé hace unos días atrás con material para que ustedes estudiaran. Sí, sí Lo llegó. otro que no Era una guía, ¿no? estoy leyendo el chat. Sí, les envié material de este libro y aparte hice una guía, pero se la pasé a los profesores, no sé si se le hicieron llegar realmente. Pero bueno, quiero que me cuenten qué es lo que vieron la clase pasada y en qué están más o menos para saber yo qué cosa puedo reforzar hoy día. Hoy día hicimos un ejercicio de vectores. De nos hizo representar como gráficamente un vector en un FET, que es como una ¿Ya? página web. De ahí nos hizo representar un vector y hacer unos ejercicios de calcular el módulo y no me acuerdo el otro cómo se llama. Pero eran dos cosas. Unitario. Ah, el vector unitario, eso. Ya, perfecto. ¿Quieren que repasemos eso? ¿Les parece O sea, es bien? como lo único que hemos visto. Ya, ¿no han Sí, visto porque todavía tenemos trigonometría? tenemos el control de eso también ahora. O sea, lo tenemos que A entregar ver, hasta el viernes. Pero eso entra en perfecto. el control. Profesores me dijeron de que no iban a evaluar lo que es producto punto ni producto escalar, que son operaciones que se hacen involucrando una función trigonométrica, que solamente iban a evaluar suma, resta, sacar el módulo y sacar el vector unitario. Entonces vamos a hacer ejercicios de esas cuatro operatorias que les van a entrar en el control. Ya, bueno. Bueno, para los que no tengan claro, el vector es de esta forma. Y cuánto mide, por así decirlo, se llama magnitud o el módulo. Hacia dónde apunta el vector, ¿cómo se llama? ¿O cómo se le dice? Dirección. Exacto, se le llama dirección. La punta se le llama dirección. Y otra cosa importante que se llama o sea, disculpa, el sentido se llama esto. Sentido. Y la dirección tiene que ver con la recta, el ángulo de inclinación a la recta que está el vector. Por ejemplo, si tenemos este vector y esta es la recta X, esto de acá sería su dirección o hacia dónde apunta, por así decirlo. Que puede ser cualquier ángulo, de 0 a 360 grados o de 0 a 2 pi, si lo expresamos en radianes. Ya, entonces ese es el sentido y esta es la dirección. Ya. Por ejemplo, podemos tener este ángulo y si a este ángulo, o sea, a este vector, yo quiero cambiarle la dirección, o sea, cambiarle el sentido al sentido contrario. ¿Cómo quedaría? Este es el vector principal. Si yo quiero cambiarle solamente el sentido,
a este vector? ¿Cómo Se quedaría? multiplica por -1. Claro. Lo que pasa es que en este momento el vector hacia dónde apunta? Hacia arriba, ¿cierto? Sí. Hacia allá. El sentido que sería lo contrario, Que apuntar hacia abajo. estaría haciendo. Ahora, si a un vector yo le quiero cambiar la dirección, por ejemplo, ese mismo vector, yo le quiero cambiar una dirección, por ejemplo, le quiero sumar a ese vector θ, le quiero sumar, no sé, 180 grados, por ejemplo. ¿Cómo me quedaría? Acuérdense que si lo ponemos acá, este es un ángulo recto, ¿cuánto sería acá? Este ángulo de acá, 90 ¿cuánto grados. valdría? Entonces, si le sumo 90 más, sería acá, ¿cierto? Y quedaría de esta forma. Si yo le sumo 180 grados a la dirección del vector. ¿Ya? Ustedes, bueno, eso con respecto como más o menos a la operatoria. ¿Ustedes saben lo que es el vector unitario? ¿O qué conceptos saben de lo que es un vector unitario? ¿Alguien me puede explicar con palabras simples qué es lo que es un vector unitario? ¿Alguien tiene alguna noción? ¿No, cierto? ¿No saben? Más o menos explicarlo con palabras simples. Ya. Mm, Súper simple de explicar. Realmente, por ejemplo, tenemos un vector, cualquiera sea, el vector U, y yo quiero saber cuál es el vector unitario del vector U. El vector U realmente, o sea, el vector unitario, ¿qué es lo que dice? Que es un vector con módulo 1. O sea, la longitud es 1 y va en el mismo sentido, en la misma dirección y sentido que el vector principal. Entonces sería como, si lo pudiéramos representar de alguna forma, ese vector pequeño, ¿se alcanza a ver? Sería el vector U, vector unitario U, porque mide el módulo o el tamaño, la longitud del vector es 1, pero conserva la misma dirección y el mismo sentido. Por eso se le llama vector unitario. Acá, por ejemplo, en los ejes no sé si han visto esta notación. No. ¿Han visto esa notación? O menos i, menos j tongo, menos k tongo. ¿Han visto esa notación? sí. ¿Escucha? Ya, esa notación con el gorrito o el sombrero acá arriba quiere decir, bueno, se le llama tongo, o entonces una i tongo, o j tongo, o k tongo. Esto simplemente es el vector unitario, ¿ya? El vector unitario de el plano inclinado, que sería el x, sería el y. O sea, el vector unitario asociado al eje x es el vector unitario y tongo. El j tongo estaría asociado al eje menos y, de las ordenadas menos y. Bueno, y si acá tuviéramos una tercera dimensión, z, el vector unitario k o k tongo se asocia al eje de la z. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer lo que es un vector unitario? Porque, por ejemplo, queremos saber en qué dirección va el vector, o cuáles las componentes la dirección de sus componentes de un vector, cuando se descompone un vector, se ocupa en esta notación. Por ejemplo, tenemos el plano ordenado. ¿Se ve bien?
¿Están viendo bien o se ve borroso? Un poco borroso. ¿Borroso? Es que estos plumones no me cargan muy bien. Ahí sí. Ahí mejor, ¿cierto? Es mejor. Ya. Tengo este vector. Acá vale 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, este va a ser el vector llamado vector U. Entonces, vamos a analizar ese vector y vamos a sacar sus coordenadas en el eje X, sus coordenadas en el eje Y. Vamos a sacar el módulo del vector U y aparte vamos a sacar el vector unitario. Entonces, ¿qué me puede decir cómo descomponemos ese vector en dos vectores? No sé si saben la noción de descomposición de vectores, ¿la conocen? No, profe. ¿No tienen la noción de descomposición de vectores? Ya. La noción de descomposición de vectores es que simplemente que la suma de dos vectores da un vector resultante. Entonces, uno puede hacer el proceso inverso. Desde el vector resultante, uno puede llegar a la suma de los vectores o a los vectores que lo compusieron. Por ejemplo, si yo tengo acá un vector, no sé, P, y acá estoy en 4. ¿Cuál es la coordenada de P? Las coordenadas en plano cartesiano. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la coordenada en X? 4,0. Ah, la coordenada en X es 4 y la coordenada en Y es 0. 0. Porque si uno cuenta hacia arriba, si uno quiere subir hacia arriba, realmente está en 0 porque está acá pegado al eje de las X. Entonces, esa se llama notación cartesiana. También se puede escribir de la siguiente forma. Esa notación, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Que tiene en el eje de las Y, de las X, tiene 4 unidades, y en el eje de la J tiene 0 unidades. Acuérdense que correspondía, esa denominación del itongo, correspondía al eje de las X. Y esta, al eje de las Y. Que es lo mismo que decir eso. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo, pero con otro, este de acá. Este vector que está acá. Ponte que sea 5. Y se va a llamar vector W. ¿Cuál es la componente en el eje X del vector W? 0. Exacto. Y si yo parto desde el inicio y voy subiendo por el eje Y, ¿cuál es la componente en el eje Y del vector W? 5. Ya. Entonces, tengo dos vectores y si yo los sumo, voy a tener un nuevo vector, ¿cierto? Por ejemplo, si yo sumo el vector W más el vector P, ¿cómo quedaría? Quedaría 4,5, profe. ¿Hay alguien que no tenga claro cómo hacer esa suma? Acuérdense que las sumas también se pueden hacer de esta forma. 0i más 5j. Entonces yo sumo, los vectores no se pueden sumar directamente, se tienen que sumar, acuérdense, los apellidos por los apellidos. Todos los 4 itongos se suman con los itongos del otro vector y los otros j tongos se suman con los otros j tongos.
Entonces, el 4 con el 0 y el 0 con el 5. No se pueden sumar distintamente. Siempre tienen que ser en en el mismo eje, por así decirlo. Entonces, el vector me da este vector resultante, que es lo mismo que decir 4i más 5j, ¿cierto? Son equivalentes, son diferentes formas de escribirlo simplemente. ¿Ya? Ya. Tratemos de graficar ese vector. ¿Cómo se vería? En X y en 5, ¿cierto? Se vería algo así. ¿Me entienden? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Ya. Ya, ¿por qué? Ya. Entonces, ¿este vector cómo le vamos a poner? ¿Un vector O? ¿Puede ser? Ya. Ahora imaginemos, tenemos el vector O que vale ¿cuánto? 4,5. Esto nos quedó. Perfecto. Nos dice, grafiquen el vector O. Primero. Vamos a nuestro plano cartesiano. Contamos 4 unidades para la derecha. 5 unidades hacia arriba. Y tenemos nuestro vector O, ¿cierto? Ya, punto 1 bien, ya lo podemos dibujar bien. Ahora nos dice, descomponga el vector O en sus dos componentes. Descomponga el vector O en la componente J y la componente I. En el fondo nos están pidiendo decir de que de un vector lo descompongamos en dos vectores, que las sumas sean igual al vector principal. Esa es la descomposición de un vector. Entonces, ¿cómo sería qué vectores sumados me dan el vector O? No sé si se entiende el proceso. Para hacer ese proceso simplemente vemos la sombra que hay. Sería S más S. Si yo pesco ese vector, ese vector, ¿cómo se llamaba? Vector W, ¿cierto? Y le sumo un vector. ¿Cómo se llamaba este vector? P. ¿Cuál es el vector resultante del método gráfico? Se parte del inicio y se va directo hacia el final del segundo vector o del último vector sumado. Y si ustedes pueden ver, es ¿les quedó alguna duda sobre cómo se descompone un vector? ¿O de dónde nace? ¿Alguien como alguna duda, alguna acotación de lo que acabo de hacer? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro vector y ustedes van a decirme cómo se descompone en los dos componentes. Esta vez va a ser un poquito más difícil. ¿Cómo yo puedo descomponer ese vector en dos componentes? ¿Cómo quedaría? En las sombras, como dijo usted, ¿Ah? Entonces se ven sería como un vector, este de acá, sí, y el otro del eje más X. arriba, Menos ¿cierto? X. Sí. Entonces tú me estás diciendo que si yo sumo esos dos, me va a dar ese. Probémoslo. Lo estamos demostrando solamente gráficamente. Si ustedes hacen el trabajo algebraico, les va a dar exactamente lo mismo. Ya, entonces acá sería
que pesquemos ese vector de abajo, ¿cierto? Y le sumemos ese vector de ahí, de arriba. Y acuérdense que se parte del inicio del primer vector hasta el final del segundo. Y ven que la correlación es la misma. Simplemente que de esto es equivalente a eso. Y también es equivalente si yo a ese vector le sumo el de abajo. Me hago ese camino y también me va a dar el mismo vector. Parto del inicio del primer vector y termino en el final del segundo vector. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este ejercicio? O esta demostración gráfica, por así decirlo, de que la composición de dos vectores no influye el orden en el que van sumados, porque siempre nos va a dar el mismo. Por ejemplo, en este caso estoy reconociendo esos dos vectores, pero acá los sumé de esta forma y después los sumé de otra forma. Y me dio igual el mismo vector K. No sé si les pasaron las reglas, o sea, las propiedades de los vectores. ¿Aló? Así como asociativa, conmutativa, Eso. algo. Sí que los vectores tienen propiedades que en el fondo quieren decir lo que se puede y lo que no se puede hacer con los vectores, entre ellos. Y está la propiedad de la suma, que en el fondo permite avalar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, tenemos realmente 8 propiedades, pero las que nos interesan son 7 nomás. Igual las voy a anotar por si acaso, por si no para que las tengan a mano. Esta, por ejemplo, es asociatividad, en el fondo, que no, en la suma de vectores no importa el orden, que siempre son equivalentes. Esto es... ¿Entienden? Que, bueno, siguen siendo equivalentes. Lo otro es que hay un vector nulo, vector 0. O sea, si yo al vector u le sumo el vector 0, me da el vector u de nuevo. Bueno, eso igual es como de perogrullo. Ahora vienen las propiedades de multiplicaciones. ¿Alguien sabe cómo termina eso? ¿Cómo yo multiplico un vector? Porque estos de acá, el K1 y el K2 no son vectores. ¿Por qué no son vectores? Porque no llevan la notación acá arriba. Esa de acá, esa no la llevan. Entonces, si no la llevan, ¿qué es lo que son? Cuando no son vectores, son ¿Escalares? escalares. Escalares. El escalar simplemente es un número que no tiene ni sentido ni dirección. Solamente es como un vector solamente con la magnitud. Es como que es simplemente que no lleva apellido, por así decirlo. El escalar, por ejemplo, sí, solamente nos dice un número. Cuando multiplicamos un número por un vector, o sea, un escalar por un vector, ¿cómo queda? Simplemente
Ujú. Si yo tengo un escalar multiplicando a la suma, factor de dos vectores, se puede distribuir la multiplicación. Y en el caso contrario también. Cuando es un vector multiplicando a dos escalares. Bueno, el vector neutro, por así decirlo, elemento neutro, sería el 1, el escalar 1, y me va a dar el mismo vector. Ya. Pero volvamos a hacer ejercicio. Estas propiedades son importantes. Las pueden anotar, después yo voy a subir la ayudantía. Ya. Ahora quiero que nos concentremos en este ejercicio y que ya como les expliqué cómo descomponer un vector, intentemos descomponer el vector U. Por ejemplo, si yo digo eh, la componente en X del vector U, ¿cómo sería? Sería un vector, pero solamente con las componentes en X. Acuérdense que partamos definiendo el vector U, ¿cómo es? ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Alguien sabe? 1,2. Ya, 1,2, pero ese es el inicio. Este punto, está diciendo 1,2, ese punto. Eso me estás queriendo decir. Tú me estás queriendo, tú me Dos estás coma queriendo cuatro decir, el vector. tú estás queriendo decir ese vector. Cuando dice 1,2, tú estás diciendo ese vector. Porque cuando tú me dices un par ordenado, el par ordenado es algo coma algo. Tú pones un punto en el espacio y se va a la línea recta, para allá. ¿Alguien me había hablado? ¿Alguien había dicho algo? Mira, se hace el ejercicio, por ejemplo, cuando los... Que el vector sería 2,4, el vector U. Ya, 2,4. Esto tú me estás queriendo decir. Y no es lo mismo. Ah, claro. 3,2. 3,2. 3,2. Eso. Tampoco. Pasa que es súper fácil confundirse cuando el vector no parte en el inicio. Cuando el vector no parte en el inicio, es difícil hacer esa confusión. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, mentalmente, por así decirlo, bueno, lo vamos a hacer en el papel, es imaginarnos que el vector sí parte por el inicio. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si contamos acá que tenemos de aquí a acá, de aquí a acá, ¿cuánto tenemos? ¿Cuántas unidades hay? 3. Y... Pasa, no sé. Y en el eje Y, ¿cuántas unidades hay? Una 2. más. Entonces, ¿cómo sería nuestro vector? Siempre el eje X primero. 3,2. Sí, perfecto. Ese es nuestro vector. ¿Ah? 3,2. ¿Podemos reescribirlo de nuevo? 1, 2, 3, 1, 2.
con nuestro vector U. Ahora te dice el problema, descomponga el vector U en sus dos componentes, en eje X y en eje Y. ¿Cómo se hace? Así se escribe, para decir de que yo lo que estoy haciendo estoy descomponiendo un vector en un eje determinado. Entonces, el vector U en su componente X, ¿cómo sería? Acuérdense que 3,0. esto es lo que nos... Creo que me dijiste 3,0, ¿cierto? Sí, que se le había caído el internet, profe. Entonces, Sí, que me hace llamaron por mucho. teléfono y se me cortó el internet. Mm, Ya está correcto eso. Porque si vemos este de acá, este vector de acá, mide 3 en X y 0 en J. Bueno, esto se puede escribir también de la forma así. Ahora quiero que me digan eh, la componente, o sea, la descomposición del vector U, pero solamente la componente en I. Estoy pidiendo que me den ese vector. 0,2. Perfecto. También se puede escribir 0i tongo más 2j tongo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar el vector ux con el vector ui. ¿Cómo quedaría esa suma? 3i más 0j más 0i más 2j tongo. Acuérdense que se suman solamente los que tienen el mismo apellido. Los 3 itongo con los itongo del otro lado y los jotatongo con los jotatongo. Entonces quedaría 3i más 0i más 0j más 2j. ¿Lo ven? Estos de acá con estos de acá. ¿Cuánto me quedaría acá? 3 y tongo. Bien. Esto lo bajo simplemente. Y acá 2 J tongo. perfecto. Entonces, puedo decir de que es igual a eso. Y acuérdense que eso es lo mismo que esto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ustedes? Descompusieron un vector y luego lo compusieron de nuevo y llegaron al mismo resultado. ¿Alguna duda o consulta? ¿Alguien me puede decir la hora? Las 3:08. ¿Cuánto nos queda? la clase termina a las 3:40, si no me equivoco. Ya vamos a hacer un break de 5 minutos ya y volvemos. ¿Aló? Hola, creo que fueron menos de 5 minutos. ¿Llegaron?
Y, bueno, ¿Sí? Ya. ¿Llegaron para empezar? ¿Con todos? ¿Falta alguien? Voy a ver el chat. Se pegó. F. Ya. Ya avísenme cuando estén todos para empezar la parte 2. ¿Sí? ¿Ya están más o menos? ¿Están listos? ¿Puedo tomar agüita? Ya. ¿Y todo bien? Mm. Vamos a, ahora vamos a ver en lo que es el vector unitario y la magnitud de un vector, cómo sacar la magnitud, cómo sacar el vector unitario. Cuando uno tiene un vector, cualquiera sea, y uno quiere de ese vector sacar su vector unitario, se le llama en matemática normalizar un vector. Ese es el nombre técnico de la operación. Si yo quiero normalizar el vector u, por ejemplo, uno hace una serie de operaciones y de un vector me va a pasar a arrojar solamente el vector unitario. Acuérdense que el vector unitario solamente me está indicando hacia dónde va el vector, su dirección. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios para, para poder ver cómo se saca. ¿Ya? Entonces, sea el vector u es igual a 3,4. ¿Cómo sacar el módulo de este vector? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se saca el módulo? ¿O cuál es la magnitud? ¿Cuánto mide? No importa la dirección, solamente cuánto mide un vector. ¿Saben cómo sacar la magnitud? ¿Alguien sabe? Por Pitágoras, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice Pitágoras? Si tenemos un triángulo rectángulo, estos lados se llaman catetos, ¿cierto? Y este de acá se llama hipotenusa. Entonces, Pitágoras me dice que la suma de los catetos, la raíz de la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Eh, que la hipotenusa es igual al cateto más cateto al cuadrado. ¿Ya? Y si uno despeja, ya le puse cateto B y cateto A porque es más fácil que andar aprendiendo el adyacente y el opuesto. En este caso, en este momento de la materia, simplemente nos va a importar que hayan dos catetos que nos van a formar un triángulo rectángulo con la hipotenusa y aplicamos la regla de Pitágoras para poder sacar cuánto mide, por así decirlo. Si este triángulo lo invertimos, vamos a ver algo similar a lo que estábamos viendo al principio de la clase. Acuérdense, por ejemplo, que este era el vector que le poníamos nombre O, creo que era. Este era el nombre vector P y este nombre vector W. ¿Me están siguiendo? El vector U, yo lo puedo trasladar, vector W, perdón, yo lo puedo trasladar hacia acá. Y el vector P lo puedo también trasladar hacia acá arriba.
¿Me están siguiendo? Sí, profe. Entonces, lo que queremos saber es cuánto mide esto. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el vector U? En este caso se va a ser el vector U. ¿Qué es eso? ¿Cuánto mide el vector U? Para saber cuánto mide el vector U y para poder aplicar el teorema de Pitágoras tenemos que saber cuánto valen los catetos. Y los catetos simplemente son los vectores que, como si descompusiéramos el vector, los vectores resultantes son nuestros catetos. Nosotros tenemos el vector U en este momento, nosotros tenemos que descomponerlo en dos vectores para poder meterlo a la ecuación Pitágoras. No sé si me explico. Si el vector U, este vector, lo descomponemos, ese de acá. ¿Cuánto es el UX y el UJ? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la componente en X y la componente en Y de este vector? La X es 3 y la Y es 4. Perfecto. Entonces, este sería nuestro, si nosotros copiamos acá el triángulo. ¿Acá cuánto vale? 3, y acá 3, 4. 4. Y acá 4, ¿cierto? Siguiendo esta... Ya, entonces ahora tenemos nuestros lados, por así decirlo, del triángulo y podemos sacar nuestra hipotenusa. Es lo que se pone acá. Cualquiera de estos dos números, como es suma, da lo mismo el orden, por así decirlo. Entonces, acá ponemos un 3 y acá ponemos un 4. Lo que quiero que entiendan que los catetos que estamos utilizando acá son los mismos vectores que se descomponen cuando nosotros hacemos los vectores resultantes cuando descomponemos un vector. ¿Ya? Si nosotros hacemos esta operación, ¿cuánto nos debería quedar acá? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? ¿O 3 por 3? 9. Primero básico, cabrón. 9. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. ¿Cuánto es 9 más 16? 25. ¿Y qué número multiplicado por sí mismo me da 25? 5. Entonces, la hipotenusa de este triángulo, o sea, esto, vale 5. ¿5 qué? 5 unidades. ¿Ah? Es una escalar. ¿Por qué? Porque es una longitud, simplemente. ¿Ya? No tiene ni dirección ni sentido. Simplemente tiene un factor numérico. Entonces, nosotros podemos decir ahora que nuestro módulo, el módulo del vector U, es 5. Ya. Esta forma, esta notación de acá, esto de acá, es la forma para yo denotar, cuando yo escribo esto, de cualquier vector, tengo... Esa forma de escribir significa módulo. ¿Ah? Cuando yo pongo un vector adentro de esa notación, doble barra, lo que estoy diciendo yo es el módulo del vector que está contenido dentro de la notación. O del operador, por así decirlo. Ya. Entonces ya, como ya sacamos el módulo del vector U, ahora nosotros podemos sacar el vector unitario. Para poder sacar el vector unitario, necesitamos saber sacar el módulo. ¿A alguien se le ocurre cómo sacar el vector unitario? Acuérdense que el vector unitario, ¿con qué signo se representaba acá? Esto acá arriba, ¿con qué es lo que iba acá arriba?
El de Tongo, con el sombrerito. Sombrerito, perfecto. El gorrito de vaquero. Y acá escribimos esto. Esto no es un producto punto por si acaso, una multiplicación simple. Ya, ¿qué es lo que me está diciendo esto? ¿Alguien sabe? Está Me está diciendo, dividiendo el vector U, o sea, por la norma o módulo del mismo. exacto. Esto se llama recíproco. Recíproco es cuando uno tiene un número y lo baja, por así decirlo, a la fracción. El recíproco del módulo multiplicado por el vector es igual a su vector unitario. Vamos a reemplazar. ¿Cuánto, si reemplazamos esto, que ya lo sabemos cuánto vale? ¿Cuánto es? 5. 5. Bien. Y esto de acá, también lo sabemos, ¿cierto? Acuérdense cuando estábamos viendo las propiedades al principio, teníamos que un escalar se multiplicaba por un vector. El escalar multiplicaba las dos componentes, por así decirlo. Es igual a K por. No sé si se entiende de esta forma. Acuérdense que un vector también se puede escribir de esta forma. Un vector se puede descomponer en dos vectores, ¿cierto? En componente X y en componente Y. Y si yo multiplico una escalar al vector, es lo mismo que yo multiplicara esto por K, o escribo acá el K, si quiero, da lo mismo. Y el K me va a multiplicar una componente y la otra componente. Me va a quedar eso en el. ¿Entienden? En este caso, 1 partido por 5, ¿qué es lo que sería? Nuestro K. Y eso sería nuestro V, X, por así decirlo. Entonces, acá, ¿cómo me quedaría? 1 partido por 5 por 3, coma. ¿Qué es lo que va acá? 1 partido 15 5 por multiplicado por 4. 4. 1 partido por 5 por 4, ¿cierto? Sí. Perfecto. Y eso, si lo seguimos desarrollando, ¿cómo va a quedar? 3 partido en 5. Entonces, nuestro vector unitario, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería? Eso. ¿Y cómo lo comprobamos? Sacando en el módulo. Exactamente. ¿Cómo queda entonces? Si yo le saco el módulo al vector unitario, mire, ¿se acuerdan que al principio partimos la clase diciendo que el vector unitario, ¿cuánto era la longitud del vector unitario? ¿Cuánto medía? Cualquier vector unitario, su mismo nombre lo dice, unitario. Entonces, ¿cuánto mide? 1. 1. 1. El módulo es un operador que lo que hace es sacarnos y decirnos cuánto es lo que mide un vector, cualquiera sea. Entonces, si yo al vector unitario le aplico el operador módulo, me debería entregar que su tamaño es 1. Ajá. ¿Y cómo se le sacaba el módulo a un vector?
acuérdense que era con el triángulo pitagórico. Tenemos que raíz de ¿qué es lo que va acá? Las componentes del vector, ¿cierto? ¿Y cuáles son las componentes del vector unitario? Esta y esta. Entonces, ¿acá qué es lo que tengo que poner? ¿Y acá en la otra? El 4/5. Muy bien. La regla de las potencias cuando una fracción se eleva a una potencia, no se olviden de que la potencia baja, entra al paréntesis y eleva a los dos números, por así decirlo. Es una regla de la potencia, que a veces a uno se le olvida. ¿Cuánto quedaría acá arriba? 3 por 3, 9, 5 por 5. 25. Bien. Regla de suma de fracciones. Cuando tenemos el mismo denominador, se conserva y se suma el numerador. Entonces nos queda 9 más 16 partido en 25. ¿Cuánto es eso? 25 partido por 25, ¿cuánto es? 1. ¿Y raíz de 1? 1. Entonces, de esta forma queda demostrado de que el vector unitario que nosotros obtuvimos está correcto. ¿Ah? Vamos a hacer un repaso de todo lo que hicimos. Tenemos un vector cualquiera. Nos piden primero, para sacar el vector unitario, nos están pidiendo que de este vector pasemos al vector unitario. Nos están preguntando por el vector unitario. Se denota con el gorrito. La flechita para allá es vector. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Primer paso, sacar el módulo del vector que nos da. Lo sacamos. ¿Cómo se saca? Con la raíz cuadrada de las componentes. 3 y 4. Ya, perfecto. Ahora teniendo el módulo del vector, que es 5 en este caso, ocupamos esta fórmula. 1 partido por 5 por el vector. En este caso es 3,4. Y esto nos dio eso. Y ahora, ¿esto está bien o está mal? Para comprobarlo, tenemos que hacer el siguiente paso. Sacarle el módulo al vector unitario. Tiene que ser igual a 1. Si nos da 1, después de hacer toda la operatoria, es porque está correcto. Es muy importante saber sacar el módulo de cualquier vector de esta forma. Poniendo la raíz de los catetos al cuadrado. Esta fórmula de memoria. Y si, ojo, que si por ejemplo ven un vector que tiene n dimensiones, así hasta el infinito. ¿Ya? En el caso de, por ejemplo, que les tienen un problema con una z, un vector que tenga 3 dimensiones, es el mismo procedimiento, simplemente se le agrega una componente más. Y aún así debería dar 1, el módulo del vector unitario en n dimensiones.
Así que no se compliquen si ven un vector con más dimensiones. Acuérdense que la dimensionalidad se da por X, Y o Z, o más allá de lo que sea, pero eso simplemente le va a aumentar el mismo procedimiento, simplemente se le agrega un valor más. ¿Cómo estamos de tiempo? Quedan 7. Ya 7 minutos es poquito. ¿Alguna duda en específico para resolverlo? ¿Alguna duda, algún concepto que no esté claro? Primero que todo, un repaso. ¿Qué es lo que es un vector? ¿Cuáles son las características de un vector? Después, ¿cuáles son las operaciones que podemos hacer entre vectores? ¿Cómo se suman? ¿Cómo se restan? ¿Cómo se multiplican? ¿Ah? ¿Cómo se saca el módulo? ¿Cómo se saca el vector unitario? ¿Qué es lo que es el módulo? ¿Qué es lo que es el vector unitario? ¿Ah? ¿Qué es lo que es la longitud? ¿Qué es lo que es el sentido? ¿Qué es lo que es la dirección? Acuérdense que si les dan un vector que no parte del origen, simplemente trasladen el origen. Y cuenten 1, 2, 3, 1, 2. Entonces sería 3,1. Menos 2. Ojo. Ya. ¿Alcanzamos a hacer uno último de normalización? Que es para sacar el vector unitario. Lo voy a hacer rápidamente, así que bien concentrado porque es la última. Sea un vector U 2,i más 4,j. Acuérdense que un vector se puede escribir de las dos formas. Es lo mismo que decir 2,4. No se olviden de eso. Así que si ven esta notación, no se asusten, ¿eh? Que es lo mismo. Ya, para sacar el vector unitario, nos están pidiendo. ¿Cuál era el paso 1? ¿Alguien sabe? Para del vector llegar al vector unitario, ¿cuál era el paso número 1? ¿Qué es lo que teníamos que obtener? El módulo. Perfecto. ¿Cómo se saca el módulo? Con Pitágoras, ¿cierto? ¿Qué es lo que va acá dentro de los rectángulos? Las componentes. ¿Cuánto queda eso? 4 más 16. Raíz de. No, está malo. Ojo, a ver, está malo. 20. Está malo. Sí. No, esto es. ¿Cómo podemos simplificar eso? Propiedad de las raíces. Lo que está dentro de la raíz se puede. Exacto. Se puede ir estirando, por así decirlo. Y el 4 lo puedo sacar porque 4 es lo mismo que 2 elevado a 2 por 5. Y esto es lo mismo que 2 elevado a 2 por 5. Y esto es lo mismo que 2 elevado a 2 a un medio por 2 por 5 elevado a un medio. Son distintas formas de escribirlo. Entonces, sale para afuera, ¿cierto? ¿Y cómo me queda? 2 raíz de 5, ¿cierto? Ya, encontramos nuestro módulo. Tenemos nuestro módulo. ¿Qué es lo que sigue ahora? La definición de... ¿Cómo era? El recíproco del módulo por el vector. Eso es
2 raíz de 5 por nuestro vector. 2,4. ¿Cuánto queda? 2 partido en 2 raíz de 5, 4 partido en 2 raíz de 5. ¿Se simplifica acá? Se simplifica acá. Me queda 1 partido en 5, 1 partido en raíz de 5, por 2 partido en raíz de 5. ¿Cierto? Comprobemos que ese es el vector unitario realmente. ¿Cómo se comprueba? Sacando el módulo del vector unitario. Raíz de cateto 1, 1 partido en 5, raíz de 5 al cuadrado, más 2 raíz de 5 al cuadrado. Propiedades de las potencias. Entran a los paréntesis de esta forma. Acuérdense que un número, una raíz elevada al cuadrado, una raíz cuadrada elevada al cuadrado, se elimina, ¿cierto? ¿Y cómo me queda entonces? 1 partido en 5, porque esta se va con esta. Y acá me queda 4. Bueno, acá es un más. Esto se va con la raíz. Esto es un 2. Me queda 1. ¿Me equivoqué en algún lugar? 4. Sí, me equivoqué acá. Raíz de 5 al cuadrado. Por hacerlo rápido. Entonces queda 4 partido en, se va. El elevado acá, queda 5. Y acá me queda 1 más 4 partido en 5, y eso es igual a 5 partido en 5, y eso es igual a 1. Así que eso. Estos ejercicios están en yo les mandé un mensaje por el aula en donde les adjunté este capítulo, que es terrible bueno, súper bueno. Así que les recomiendo que le echen un vistazo. No lo subí al Drive, pero sí está adjunto en el mensaje. En el foro novedades, ahí les pinchan el mensaje y les va a salir adjunto el archivo. Eso pues, espero que les haya gustado la ayudantía y nos vemos en la próxima clase. Así que eso, éxito y harto ánimo nomás con lo que cualquier cosa me pueden preguntar a este correo. Es hugoleal20@gmail.com. ¿Ya? Se lo voy a dejar por escrito igual en el chat. Así que eso pues, chiquillos, que estén muy bien y cuídense. Nos vemos. ¿Ya? Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Estén bien. Gracias.